Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarles. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero hay un tráfico terrible para mi casa. Les quiero comentar que estuve pues ausente porque tuve una complicación y me tuvieron que intervenir quirúrgicamente, pero ya estamos por acá. Le agradezco ahí al licenciado Stalet que estuvo apoyándome en cubrirme. Realmente pues son situaciones que nos tocan vivir y por eso fue que me ausenté un tiempo de ustedes. Pero hoy quiero platicarles acerca de el protocolo porque como ya tenemos fecha, ¿verdad? Ya les dijo la licenciada Rosa cuál es la fecha para la entrega de nuestro trabajo. Entonces, quiero pues darles algunos aspectos que les van a servir para su trabajo y para el ejercicio de la profesión. Solo déjenme quitar porque se me abren un montón de ventanas que me estorban y estoy con ustedes. Que no sé por qué se abre tanta ventana, pero bueno. Déjenme ver cuál es la presentación que esta es. Voy a proyectarles. Ok. Déjenme ver por qué no. Solo abre la presentación. ¿Se logra ver? Sí, Ligda, sí se ve, licenciada. Muy bien. Sí, Ligda, sí se ve. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos pues, como tenemos ya para el 1 de octubre, el trabajo que debemos de presentar del protocolo, pero hay algunos aspectos que quienes no han pues procurado o no conocen muchos aspectos que tenemos relacionados precisamente con el quehacer del notario. Entonces, les voy a compartir el tema de la supervisión notarial, que tiene mucha relación con los aspectos del protocolo que se califican en la supervisión notarial, que es parte del archivo de protocolos. Solo déjenme ubicar mi código. Muy bien, para eso vamos a necesitar nuestro código de notariado, por favor, y si alguien me comenta qué es protocolo, para empezar a comprender. ¿Qué es protocolo? ¿Y cuál es su fundamento? Es su fundamento, si no me equivoco, es el artículo 8 del Código Notariado y es una colección de instrumentos públicos, el cual el notario realiza en escrituras públicas. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Licenciada, es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de articulación,
razón de legalización de firmas y demás documentos que el notario autoriza de conformidad con la ley. Ajá, muy bien, muchas gracias. Pues el artículo 8 de nuestro Código de Notariado nos regula que el protocolo es la colección ordenada. Es muy importante resaltar este aspecto porque la ley nos manda cómo debemos de realizar o cómo debemos de llevar este protocolo. Gracias. Esta colección ordenada. ¿De qué es la colección ordenada? Pues de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Ya pues nosotros ya conocemos ampliamente algunos ejemplos que les hemos compartido, que hemos platicado y que pues se le han hecho llegar para que ustedes puedan realizar esta colección ordenada que tienen como tarea. Pero también la ley nos faculta quienes pueden revisar el protocolo. A ver quién me colabora y me lee el artículo 84 del Código de Notariado. Artículo 84. En la capital, el director del Archivo General de Protocolos y en los departamentos, los jueces de primera instancia. Tiene a su cargo la inspección y revisión de los protocolos en los departamentos en que hubiera varios jueces de primera instancia. La inspección y revisión corresponderá a todos conforme distribución que hará la Corte Suprema de Justicia. Sin juicio de lo anterior, el presidente del organismo judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos que sean necesarios para practicar inspección y revisión de protocolos, tanto en el Departamento de Guatemala como en los demás departamentos de la República. Las relaciones de los notarios así nombrados con el organismo judicial serán reglamentadas por medio de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, muchas gracias. Este artículo nos señala varios aspectos importantes. Por ejemplo, ¿quiénes están autorizados para poder realizar esta revisión de protocolo? La ley señala que es el director del Archivo General de Protocolos y en los departamentos los jueces de primera instancia. También indica que anualmente el presidente puede nombrar, ¿verdad?, a notarios colegiados activos que van a poder realizar esta revisión y que su relación es mediante un acuerdo. Esto, recordemos que yo siempre les he dicho que tengamos presente de cuándo entró en vigencia, de qué año es nuestra ley. Nuestro Código de Notariado, ¿de qué año es? De 1945. Ajá, 46, ¿verdad? Ustedes siempre deben de tener presente, y se los digo como tip de privado, ¿verdad? Deben de ver cuándo fue promulgada la ley, cuándo entró en vigencia. Esas fechas siempre las debemos de tener presentes. ¿Cuántos artículos tiene nuestra ley? ¿Cuántos títulos tiene? Ustedes, por ejemplo, deben de seccionar cuándo pues se fue promulgado, cuándo entró en vigencia, ¿verdad? Y pues la ley acá nos indica que es del 10 de diciembre de 1946. Entonces, algunas veces pues indica entrará en vigencia en 8 días o de manera inmediata. En el caso presente, indica que la presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 1947. Tiene 112 artículos y ustedes deben de tener presente cuántos títulos tiene este Código de Notariado, ¿verdad? En el caso concreto. Pero ustedes lo deben de realizar con todas sus leyes. Entonces, recordemos que en ese entonces existía un director del archivo, sí, pero ¿cuántas delegaciones existían del archivo de protocolos? Solo existían 5. En ese entonces solo estaba la de Chiquimula, la de Cobán, la de Quetzaltenango, la de Huehuetenango y se me escapa una. Entonces, realmente solo eran 5 y la de Guatemala, ¿verdad? Pero pues actualmente en todos los departamentos existe una delegación. Entonces, al interpretar este artículo, vemos que indica
que en los departamentos los jueces de primera instancia. En los departamentos en que hubieran varios jueces, donde hay varios jueces de primera instancia, corresponderá a todos conforme a la distribución que hará la Corte Suprema. Hoy en día no es necesario que los jueces de primera instancia realicen esta revisión. Porque, ¿qué sucedía? Se ralentizaba, digamos, el procedimiento interno del archivo de protocolos. Y al momento de sacar el listado, era muy difícil determinar quién había cumplido y quién no había cumplido con sus obligaciones notariales, que nos indica nuestro artículo 37 del Código de Notariado. Esta inspección, como nos indica la ley, ¿verdad? ¿Qué es en sí la inspección y revisión de protocolo? Eso está regulado en el artículo 85 y 86 de nuestro Código de Notariado. El artículo 85 nos indica que tiene por objeto comprobar que se hayan llenado los requisitos formales de la ley, ¿verdad? Que el protocolo tenga esos requisitos formales. Y pues el archivo de protocolos, ¿verdad? Va a citar al notario para que ponga a la vista el registro notarial a su cargo. Recordemos que el protocolo no es nuestro. ¿De quién es el protocolo? Del Estado. Es del Estado, ¿verdad? Entonces nosotros somos simples depositarios, ¿verdad? Vamos a ponerlo a la vista como notarios y también vamos a presentar los comprobantes. ¿Pero qué comprobantes son? Los vamos a ver un poquito más adelante. Y de esta manera se va a determinar si el profesional ha cumplido con esos requisitos formales que la ley señala. Acá está como un croquis, digamos, de cuál es el procedimiento de la unidad de supervisión notarial. Ahí van a ver algunos errores mecanográficos, disculpen, pero ya vi uno. Primero se elabora un listado, después se hace una citación por cada uno de los que están en el listado. Después de que se les notifica, ¿verdad?, de conformidad con la ley, se va a presentar el notario en la fecha y hora señalada. Si el notario no se presenta, se va a remitir ese expediente al juzgado, ¿verdad? Esta, pues, notificación la vamos a hacer conforme a la sede notarial que tienen registrados los notarios en el sistema. Entonces, por eso es importante mantener actualizada nuestra información en el registro electrónico de notarios. El notario que sí se presenta va a poner a la vista sus documentos y sobre esto va a determinarse si cumplió o no cumplió. Si el notario cumplió, se hace una resolución final. Y si el notario tiene pendientes temas, como podemos ver, por ejemplo, podría ser el empastado, que le faltó algún comprobante, se le va a señalar una nueva fecha y esta nueva fecha él debe de cumplir. Si por alguna situación tiene alguna diligencia voluntaria de enmienda o de reposición, entonces ya es mediante un juez, ¿verdad? Es una observación de conocimiento de un juez, entonces él debe realizar sus diligencias y se le va a señalar una nueva fecha si a la fecha de la revisión de la nueva fecha pues tiene algún pendiente o todavía no ha resuelto al juez o no ha notificado. Recordemos que es importante la procuración de nuestro caso. Y pues si el notario no llegara a cumplir con estos requerimientos, entonces se le va a certificar a la Corte Suprema. Y también si hay algunas observaciones que son de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, también se va a remitir esta certificación del expediente para que ellos conozcan y por el principio de debido proceso se le va a dar una audiencia al notario y en esta audiencia él va a determinar por qué razón él no cumplió con los requerimientos pendientes o por qué razón él incurrió en las observaciones que eran para conocimiento de la Corte Suprema. Y posteriormente, pues ya va a resolver la Corte Suprema, ¿verdad? Y ellos van a determinar si se le amonesta o no se le amonesta al notario. Esto es muy importante que se los diga, porque más allá de esta, pues es parte de la charla que damos a los notarios que se juramentan, pero es porque han habido muchos notarios sancionados y la manera de evitarlo, pues la Corte Suprema determinó que se diera pues una charla similar a la clase que vamos a ver hoy, para que los notarios pues evitaran incurrir en esas observaciones de la Corte Suprema y de esta manera ser sancionados. El tema es porque realmente no prescriben estas sanciones o amonestaciones. ¿Cuál es la función de la unidad de supervisión notarial? Recordemos que nosotros como notarios estamos sujetos y tenemos responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades tenemos? Pues tenemos una responsabilidad administrativa,
que es esta, ¿verdad? La presentación de más que todo lo que señala el artículo 37 de nuestro Código de Notariado. Y también tenemos responsabilidades civiles con nuestros clientes, ¿verdad? Estamos sujetos a pago de daños y perjuicios que nosotros ocasionamos por no cumplir, ¿verdad? Con nuestras obligaciones notariales, con algunos aspectos donde se sientan vulnerables nuestros clientes. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, un testamento que nosotros, recordemos que el artículo 34, quiero ver, no, 42 es, permita. Sí, el artículo 42 nos señala las formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. Dentro de estas formalidades está la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige la ley, ¿verdad? Recordemos que tenemos pues varios tipos de testigos, entonces este tipo de instrumento público que es público, digamos, según el principio de publicidad, puede ser de conocimiento de todo el mundo una vez pues el causante ya no esté, ¿verdad? La persona haya fallecido, el que haya extendido el testamento. Pero mientras viva, nosotros como notarios no podemos exponer a la vista, ¿verdad? Entonces lo vamos a introducir dentro de un sobre que se llama plica y el archivo lo va a resguardar hasta que fallezca la persona. Los interesados pues van a solicitar la certificación de este instrumento público y pues hay una tabla que se determina en el Acuerdo 24/2011 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí está cuáles son los pagos que debe realizar el notario, qué honorarios debe de pagar, ¿verdad? ¿Qué costos tiene que pagar en el archivo? Muy bien, entonces también está sujeto, y imagínense, abre esa plica y se ve que el notario no se hizo auxiliar de esos 2 testigos. ¿Qué sucede con ese instrumento público? ¿Qué pasa con ese instrumento público que se abrió y que se determinó que faltaban la firma de los testigos? Según recuerdo que explicaba el licenciado que quedaba anulado, algo Es así sujeto de recuerdo. nulidad. Ajá, sí, es Ajá, sujeto de bien. nulidad. Solo que no Ajá, recuerdo dónde está fundamentado. que es sujeto de nulidad, ¿verdad? El 31 o 32 por ahí. El 32. La omisión de las formalidades esenciales del instrumento público da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha del otorgamiento. Entonces, ¿qué sucede? Va a ser sujeto de nulidad. ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros como notarios? Por supuesto, el que se sienta afectado nos puede demandar de daños y perjuicios. También estamos sujetos a responsabilidades penales, ¿verdad? Como notarios. Nosotros tenemos fe pública, pero esa fe pública en la cual nos indica que los documentos que nosotros estamos autorizando son reales, es verídico todo lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que, obviamente, tener una responsabilidad penal si nosotros incurrimos en falsedad. Por mencionar algunos tipos de responsabilidades que tenemos. Entonces, dentro de estas responsabilidades, ¿qué órganos están encargados de supervisar nuestro ejercicio como notarios? Está la unidad de supervisión notarial del Archivo General de Protocolos, está el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con lo que nosotros autorizamos, con lo que nosotros, porque aunque el día de mañana no vayan a tener los problemas, pero hay investigaciones del Ministerio Público de 10, 20 años, 30 años, entonces siempre va a existir una responsabilidad. ¿Qué es lo que debe verificar la supervisión notarial? Pues van a determinar si se cumplen esos requisitos formales que exige la ley, ¿verdad? La misma ley lo está facultando. Dentro de estas observaciones que realiza la unidad de supervisión notarial, están las observaciones que son sin intervención del juez, están las que son subsanables con intervención del juez, que es la enmienda y la reposición que les platicaba, y están las observaciones para conocimiento de la Corte Suprema. Y hay otro tipo de observaciones. Si ustedes ven ahí en la pantalla, pues trata de proyectarse una hoja de papel sellado especial para protocolo. ¿Y qué formalidades va a revisar
la revisión de protocolo, el revisor de protocolo, el inspector de protocolo, lo que señala los artículos 13, 14 y 15 de nuestro Código de Notariado, dentro de otros, ¿verdad? Que es que la escritura esté redactada en español. Si ustedes ven, y váyanse a su artículo 13. Pareciera pues algo simple, ¿verdad? Pero realmente, créanme que muchos no redactan. Me ha tocado a mí presenciar. Un notario indicaba y presentó un mandato en inglés. Entonces, se lo suspendimos con este fundamento legal, ¿verdad? Que se debe redactar en idioma español. Pero el argumento de él era que nosotros teníamos que saber inglés. Realmente no ese es el tema, ¿verdad? Es porque la ley señala que debe de redactarse en español. La numeración cardinal de uno seguido a otro, ¿verdad? Con un riguroso orden de fechas. Recordemos que es una colección ordenada, ¿verdad? Y por lógica debe de existir un orden riguroso de fechas. También un orden de foliación. Un orden de foliación, ¿verdad? Esta foliación debe de ir con números y no con letras. Y pues lo vamos a colocar en esquina, por hoja, no por página. En el cuerpo del instrumento público se van a verificar también. ¿Sí? Bueno. Ahí está todavía. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí en la entrada de red. El micrófono, no sé quién lo tiene encendido. Arsenio, tu micrófono. Ya, gracias. Permítanme, porque me tuve que salir de acá. Ahí está. Bueno. Pues el uso del, en el cuerpo del instrumento público, las cantidades escritas en cifras y no con números. Todo esto ustedes lo pueden ver en el artículo 13. El correlativo de las hojas de papel sellado especial de protocolo, ese también se verifica. Yo me recuerdo cuando estuve en la supervisión notarial, ahí estuve aproximadamente como 8 años. Ahí pues había una revisión que hice de un notario así como de colegiado 3000 y algo. El tema es que el notario, pues, en cada lote, digamos, cada lote, ¿cuántas hojas tienen el lote de hojas de papel sellado especial de protocolo? 50. Ajá, ¿más? ¿50 más 10, licenciado? Más 10. Más 5 de comisión. Así es, más 5 de comisión. De comisión. Muy bien, gracias. Está nuestra comisión, ¿verdad? Hoy en día son carísimas esas hojas, ¿saben? En mis tiempos, diría, costaba 55 quetzales. Ahorita, ¿cuánto está costando el lote? 500 quetzales. 500. ¿Verdad? Entonces, subió exorbitantemente, ¿verdad? Bueno, entonces, al momento de revisar, resultaba que él tenía 54 hojas. 54 hojas. Le faltaba una hoja por cada lote. Entonces, cuando nosotros solicitamos los comprobantes de la compra de papel sellado, entonces se verificaba, bueno, aquí le falta una hoja, licenciado. No, no me falta, sí le falta. Miren, aquí está y en cada hoja, en cada lote le enseñamos, tiene que poner a la vista de esas hojas de papel sellado. Tuvo que llevar las hojas de papel sellado y las tenía en blanco. ¿Por qué dejaba una hoja en blanco? Porque anteriormente a que se hicieran las publicaciones de los notarios acostumbraban a dejar una hoja para por si necesitaban hacer un instrumento público, ¿verdad? Por eso es importante la inspección y revisión de protocolo anualmente para verificar ese tipo de aspectos. Bueno, tampoco podemos utilizar corrector líquido ni enmendaduras de palabras, porque la ley así lo señala, ¿verdad? El corrector líquido, la ley señala cuál es la salvedad al momento nosotros equivocarnos. Si nosotros nos equivocamos en una palabra, un texto, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Lo técnico.
Testar. Testar y salvar, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Si solo es testar, pues testamos, ¿verdad? Pero nunca olviden que si van a colocar otra palabra, deben de colocarlo dentro de, ¿cómo se llaman? Diagonales y salvarlo al final, ¿verdad? No utilizar abreviaturas, porque algunos colocan, en vez de colocar testado, colocan TDO, ¿no? Y ahí estamos utilizando abreviaturas, no podemos utilizarlas. Entonces, no podemos utilizar corrector. Yo sí tuve digamos, al momento de revisar protocolos, la mala fortuna de encontrar algunos que utilizaban corrector. Entonces, nosotros no lo vamos a apreciar en el testimonio, pero sí lo vamos a apreciar al momento de verificar en las hojas de papel sellado. Bueno, ¿qué se verifica también? Pues el índice y la razón de cierre, conforme a los artículos 12 y 15 de nuestro Código de Notariado. ¿Qué contiene en cada uno? Pues el índice debe de colocarse el número de instrumento, lugar y fecha de su otorgamiento, los nombres de los otorgantes, objeto del instrumento, folio que principia el instrumento. ¿Quién tiene su micrófono? Espérenme, solo voy a silenciar al... Ahí está. ¿Quién le va? ¿Rolando? Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Tengo una duda, Ligda. Ajá. Si en el caso del notario, digamos, comete, digamos, un error dentro del protocolo e intenta hacer el testado, pero en el testado también se confunde en la palabra que iba a salvar. ¿Qué procedería ahí, licenciada? ¿Será anular el instrumento o hacer otro testado? Miren, primero debemos de realizar nuestros testados en presencia de nuestro cliente, ¿verdad? Eso es lo que no deben de olvidar. Si nosotros nos confundimos, ¿verdad? Y pues debemos de dejar un espacio prudencial porque hay algunos comparecientes que sí son bastante meticulosos y delicados, ¿verdad? Y ellos firman finalizando la última palabra y ahí puede firmar alguien. En los bancos así lo hacen. No sé, los que han procurado no me dejarán mentir que algunos, pues así, yo recuerdo pues que firmaban ahí al finalizar el texto para que no hubiera posibilidad de hacer algún cambio, ¿verdad? Pero si no hay espacio, ya no tenemos cómo salvarlo, yo les sugiero volver a faccionar mejor un nuevo instrumento porque se mira muy feo, la verdad, con mucho texto de testados y salvados, se ve poco profesional. Entonces sí debemos de tener bastante cuidado en ese sentido. Bueno, ¿qué debe de llevar además el índice? Pues lo que regula el artículo 12, ¿verdad? Que el lugar y fecha de su otorgamiento. A algunos se les olvida el lugar, solo colocan la fecha y nos indica la ley el lugar y fecha. Nombres de los otorgantes, el objeto del instrumento, folios que principia y el instrumento público. Y fechado y firmado por el notario, no se les olvide que deben de firmarlo. Y la razón de cierre, pues la razón, el índice va en papel bond, por favor. Y la razón de cierre, aunque la ley no señala que debe de ir en hojas de papel sellado, recordemos que es la parte final de nuestro protocolo, entonces debemos de realizarlo en hojas de papel sellado. Pero ¿qué sucede? Al momento del ejercicio, algunos notarios no dejan hojas de papel sellado y inician a cartular un nuevo año, ¿verdad? Año nuevo en hoja nueva, esa es regla que tienen que tener. No vamos a continuar en el reverso del año 2025, el 2026. No, debemos de hacer un corte porque es anual. Entonces, a veces les queda el espacio, el reverso, y dicen, mire, ¿qué puedo hacer? Realiza su razón de cierre, ¿qué hago con el resto del espacio que me quedó? Yo lo que les sugiero es, esperen a que los llamen a su revisión de protocolo y si hay necesidad de hacer una ampliación de razón de cierre, la realizan ahí. Porque si no, les toca desempastar y volver a empastar. Entonces, algunos también lo realizan con tornillos. Yo no sugiero mucho que lo realicen con tornillos porque puede sustraerse una hoja, se puede extraviar y ahí va a estar el inconveniente y el problema, ¿verdad? Que pueden tener. Entonces,
Y pues lo ideal es que los conserve el archivo de protocolos. Actualmente pues ya no hay mucho espacio porque ya somos bastantes notarios, ya vamos por el 46,000 y algo. Entonces, realmente creo que ha crecido demasiado monumentalmente el gremio y ya no hay espacio para guardar muchos protocolos, pero pues la ley señala que es el archivo el que debe de conservarlo. ¿Qué debe de llevar la razón de cierre? Pues la fecha, el número de instrumentos públicos autorizados, también la razón de legalización de firmas, actas de protocolación, números de folio que conforma el protocolo y la firma del notario. Se verifica también, por ejemplo, si tiene tantas escrituras canceladas, pues se colocan, ¿verdad? Para hacer un cuadre, ¿verdad? Realmente. ¿Qué más se verifica? Se va a verificar los atestados. ¿Qué atestados? Pues los atestados son todos los comprobantes que van a sustentar lo que yo estoy presentando, ¿verdad? El protocolo en sí. El comprobante de la compra de papel sellado especial para protocolos, el recibo de pago de derecho de apertura, pues ahora se da un comprobante, el comprobante de la entrega del índice, cuando ustedes, miren, ahora queda también realmente en aquellos tiempos, yo vi todavía, porque yo también procuré, ¿saben? Entonces, antes se hacían unos documentos a mano, ¿y qué control había? No existía realmente un control. De hecho, algunos notarios dicen, salieron en la lista, pero realmente ellos van a presentar que ellos ya presentaron al juzgado, por ejemplo, los testimonios especiales y resulta que el juzgado nunca mandó los testimonios al archivo. ¿Qué los hicieron saber, verdad? Entonces, poco a poco la tecnología fue permitiendo mayores controles y hoy en día es muy poco lo que se escapa. Se ha pues implementado mucho, se ha invertido mucho el organismo judicial en temas del archivo de protocolos. Entonces se dan comprobantes y es más fácil, ¿verdad? Y más ordenado. También el comprobante de la entrega del índice, el comprobante de la entrega de los avisos trimestrales, que son como esos cuadritos que yo les estoy proyectando. Los comprobantes de la entrega de los testimonios especiales, avisos de cancelación. Entonces aquí les van a señalar, por ejemplo, estoy recibiendo del rango del 1 al 10 de los instrumentos públicos y todos son testimonios en fotocopia. O si son transcritos, que a mí no me gustan mucho los testimonios transcritos, pero la ley lo señala, pues que se puede presentar de esa manera, entonces hay que recibirlos, ¿verdad? Pero yo sí les digo a ustedes como buenos notarios no van a presentar testimonios transcritos, todos van a hacer la reproducción en fotocopia. Los comprobantes de la entrega de los avisos de protocolación de los documentos provenientes del extranjero. Cuando se presenta un documento proveniente del extranjero se debe de entregar pues un aviso, ¿verdad? Y esos comprobantes también se van a colocar dentro de nuestros atestados. Esto está señalado, todo esto necesito que ustedes vayan anotándolo y lo van a buscar en la ley, ¿verdad? El artículo 40 de la ley del organismo judicial. La copia de entrega con sello de recepción de los avisos de los matrimonios que han realizado al Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Que la ley nos señala también cuando se realiza un matrimonio. Las copias de la entrega de los consejos de recepción de los avisos de testamentos y donaciones por causa de muerte al Registro General de la Propiedad, conforme los artículos 45 y 81. Si se ha perdido los avisos por la revocatoria, ampliaciones o modificaciones de los testamentos también se van a solicitar. Si han revocado, si han ampliado, si han modificado estos testamentos, entonces también se deben de solicitar. Copias de la entrega de las compraventas de arma de fuego al DIGECAM. Y recordemos que esto tiene, la falta de esta presentación, la multa es para el notario, porque así está señalada en la ley, y tiene un plazo creo que de 15 días. Entonces, si la escritura, pues, también se fue rescindida, pues ya no se va a solicitar este aviso, ¿verdad? Porque tienen dentro de ese plazo, ¿verdad? Ahora si se pasa de ese plazo, pues sí tendrá que presentar. Los comprobantes de los avisos de modificaciones, ampliaciones, rectificaciones, aclaraciones y rescisiones que se realicen de los instrumentos públicos. Entonces, esto conforme al artículo 81 de nuestro Código de Notariado, porque señala el artículo 81 que son las obligaciones del director del archivo y él también va a realizar razones marginales que están en el artículo 30 y
6 de nuestro Código de Notariado señala que el notario pondrá, al margen de la escritura matriz, razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Y también va a razonar los títulos y documentos que tengan a la vista cuyo contenido sufra alguna modificación en virtud de los instrumentos que hubiera autorizado. Si el notario se equivocó, omitió, por ejemplo, un dato, tiene que hacer una ampliación. Entonces, esa ampliación, si dentro del fin de trimestre y no ha pasado mucho plazo, no ha presentado el testimonio especial al archivo, él debe de colocar esa razón marginal y así presentarlo al archivo, ¿verdad? Con la escritura que está ampliando. ¿Y dónde vamos a colocar esta razón marginal? En la escritura matriz, o sea, en la primera escritura. Esta escritura fue ampliada mediante la escritura 10, ¿verdad? De tal fecha. Y firma el notario, no requiere mayor dato, ¿verdad? Pero sí es necesario hacer esta presentación de esta razón marginal. Pero si el notario ya presentó su testimonio especial al archivo y posteriormente o años después o meses después realizó una ampliación, una rectificación, una aclaración, entonces él va a presentar este aviso y adicional la escritura que está ampliando, ¿verdad? Esa es la diferencia. ¿Qué tipo de empastado debemos de realizar? Es lo que yo les indicaba. El tradicional es pegado cosido, es el mejor. Se conservan los documentos y para la prosperidad, porque recordemos que nosotros somos, ¿qué somos? Depositarios, ¿verdad? Y también se puede recibir las pastas duras unidas con tornillo. ¿Qué observaciones subsanables? Que subsanables es que lo pueden arreglar, ¿verdad? Con intervención del juez, pues están las diligencias de enmienda y las diligencias de reposición. Enmienda, ¿cuándo procede la enmienda? Conforme a nuestro artículo 96 de nuestro Código de Notariado, es cuando por error el notario ha alterado el orden de los instrumentos públicos. Entonces, repite un instrumento público o lo omite. De la 13 saltó a la 5. O bien lo repitió, el 5 y otra vez el 5. Entonces, debe realizar sus diligencias, un memorial, que si nos da tiempo, pues lo vemos hoy. Pero es bien importante porque hay ciertas diferencias, ¿verdad? Si ustedes se van a su artículo 96 de nuestro Código de Notariado, nos indica, a ver quién me lo lee. Artículo 96. Artículo 96. Cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma: alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la defoliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos de protocolo, pliegos del protocolo. El notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda levantándose al afecto un acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Gracias. La ley señala, aquí hay varios aspectos importantes que ustedes deben de saber. El artículo 96 nos indica que se incurriere en errores siguientes, de forma. ¿Son errores de qué? De forma. Alterar la numeración cardinal de los instrumentos públicos. Alterar, esa palabra es clave para todo. Alterar el orden de la foliación, alterar el orden de la serie, ahí dejar página en blanco o inutilizar hoja o pliegos de protocolo. Entonces, son 5 tipos de alteraciones. A veces los notarios colocan, es que, señor juez, yo me confundí y repetí el instrumento 5. Se los rechaza. ¿Por qué? El juez indica, la ley no señala que se pueda, que sea de conocimiento de este juez, ¿verdad? Porque la ley que señala, alterar. Entonces, alteré el número, por ejemplo, la numeración cardinal de los instrumentos públicos, porque repetí el instrumento 5. Ahí ya estamos hablando de otra cosa.
Entonces, alteramos cuando repetimos el instrumento público, alteramos cuando omitimos un instrumento público, alteramos cuando repetimos los folios, alteramos cuando omitimos los folios, alteramos el orden de la foliación. ¿Qué sucede? Por ejemplo, a veces se le salta una hoja, pues errores de humanos, ¿verdad? Y puede que se me pasó una hojita, pero esa hojita que se me pasó, yo ya no puedo venir y tachar los folios siguientes. Tengo que hacer diligencias de enmienda. Entonces, ¿qué? Yo les sugiero mejor háganlo a lápiz y posteriormente ya lo hacen a foliación en tinta. Y si la van a hacer a máquina, con mucha concentración, ¿verdad? Dejar hojas en blanco, pues sí, lo que yo les indicaba del notario, ¿verdad? Que dejaba una hoja en blanco. Inutilizar hojas también. Nosotros echamos a perder, en otras palabras, se me derramó el café, se me imprimió mal, se me cayó la tinta, me manchó de tinta la impresora, entonces estoy inutilizando esas hojas. Alterar el orden correlativo de las hojas de papel sellado. Ahí abajo aparece proyectado que si faltan hojas de papel de protocolo en blanco o inutilizadas o que hayan tenido instrumentos cancelados, o sea, instrumentos cancelados, la diligencia serán de enmienda por alterar el orden de la serie. Y si ya estaban foliados, también por alteración de la foliación. Doble enmienda, digamos, en un mismo memorial. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? No puedo solo hacer una. Tiene que, hayan, por cierto, pues no está mal escrito, no le hagan. Realmente creo yo que a veces, pues, en el momento del ejercicio pueden que nos surjan dudas o alguna inquietud, mejor abóquense con el archivo y no con otro notario, porque ese es otro de los errores que cometen algunos notarios. Bueno, y también adicional, tienen que colocar una denuncia, ¿verdad?, del extravío. Eso es un poco, digamos, yo lo debato, porque realmente el Ministerio Público conoce realmente denuncias por comisión de delitos y extraviar para mí no es un delito, pero sin embargo, pues se los han solicitado por aquella situación que hagan mal uso de esas hojas de papel sellado. Entonces, si algún día ustedes al momento de ejercer se les quedó en una fotocopiadora X la hoja de papel sellado y ustedes contenía un instrumento cancelado que no deberían de reproducirlo de por sí, no se puede, pero por si les sucede o extraviaron, ¿verdad? Entonces deben de tomar en cuenta todo esto que ya les platiqué y hacer ese tipo de diligencias, ¿verdad? Que serían 2 tipos de diligencia. Y esta es como una lagunita que hay en la ley, porque la ley no nos da una salida, entonces es como una manera técnica que se ha tomado ahí en el archivo. La reposición de protocolo. La reposición de protocolo es conforme al artículo 90 de nuestro Código de Notariado, por la pérdida, por la destrucción y por el deterioro del protocolo. Cuando lo perdemos, cuando lo destruimos y cuando se deteriora por el tiempo, ¿verdad? Por eso es importante nosotros realizar una conservación empastándolo. No vamos a solicitar la reposición de las hojas de protocolo, no, porque el juez no va a reponer las hojas, lo que va a reponer es el contenido de los instrumentos públicos, ¿sí? Y también procede pues la denuncia, ¿verdad?, correspondiente, para poder hacer la reposición. ¿Qué observaciones conoce la Corte Suprema de Justicia? Pues las observaciones que son, es porque no existe un remedio notarial, ¿verdad?, para subsanar lo acontecido en ese registro notarial. Entonces, va con nuestra actuación por acción o por omisión, va contra los principios de derecho notarial o las prohibiciones que la ley establece. Por ende, van a ser objeto de conocimiento de la Corte Suprema y ellos van a determinar previa audiencia si se sanciona o no al notario. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser? Cuando aparecen las firmas a lápiz. No puede firmar un notario, perdón, un compareciente a lápiz. Tiene que ser a tinta. Si bien es cierto, la ley no señala, debe de hacerse a tinta, sí somos responsables de la conservación de esta firma, ¿verdad?, de un otorgante. El uso de corrector líquido.
y de tachar firmas también, que también lo hemos visto. Todo esto que les voy a explicar ya lo hemos visto en el ejercicio, aun por más increíble que parezca. El notario pagó apertura de protocolo posterior a iniciar el primer instrumento público. Eso es más común de lo que ustedes creen, ya en menor grado, pero sí sigue sucediendo, ¿verdad? No podemos iniciar a cartular si nosotros no hemos pagado el derecho de apertura. Desde el 15 de diciembre ustedes ya pueden pagar su derecho de apertura para el año siguiente, para no andar corriendo. Y así, si por alguna situación les llegan a buscar el 1 de enero, pues ya van a poder ustedes cartular tranquilamente. La autorización del instrumento público, no obstante, no aparece en las firmas de los comparecientes. Entonces, se autoriza el instrumento, pero no están las firmas. Eso pasa mucho cuando los notarios hacen testimonios transcritos y por alguna situación les falta pues alguna firma, pues se va a certificar a la Corte Suprema. Ahora, adicional a esta, hay algunos grados que no sé si me dé tiempo hoy de explicárselos, pero, por ejemplo, hay como un termómetro, digamos, de sanciones y dependiendo la gravedad, así va a ser la sanción. Esta es una de las que se certifica el Ministerio Público cuando nos falta una de las firmas de los comparecientes. ¿Por qué? Porque nosotros como buenos notarios sabemos que existe un principio de unidad del acto. Este principio de unidad del acto nos indica que todos los comparecientes van a firmar delante del notario en un mismo acto. Y lo que sigue es la firma y la autorización del notario, ¿verdad? Ante mí, la prefirma y la firma del notario autorizando el instrumento público. Imagínense la responsabilidad que nosotros tenemos. Canceló el instrumento público, no obstante se observan firmas de los comparecientes. Cancelar un instrumento público, si tienen las firmas, nosotros no podemos cancelarlo. Lo que procede es autorizarlo y en todo caso, si alguien se confundió en firma, pues yo creo que al momento de hacer la razón, sí podemos colocar que uno de los que firman no es de los comparecientes, porque tampoco podríamos autorizar a alguien que no afirma, no es la firma de uno de los comparecientes. ¿Alguien levantó la mano? Y yo, licenciada Sharon. Sí, Sara. Disculpe, fíjese que me surgió una duda respecto a la constancia de entrega de testimonios especiales. Estaba viendo un ejemplo y aquí aparecían, bueno, por lo que yo entendí, como mensuales, digámoslo así. Pero no sé si es uno por todo, es mensual o es trimestral o algo así. Bueno, los trimestres son, ¿cuánto tienen cada trimestre? 3 meses, si no estoy mal. Ajá. Va, entonces van a ser 4, ¿verdad? 4 fechas. Y pues yo recuerdo que una es en mayo, otra es en agosto, la otra es en noviembre y la otra creo que es en febrero. En ese orden. Ajá. Okay, entonces cada trimestre, pero los comprobantes van a ser conforme usted vaya presentando. Si presenta solo un instrumento, un testimonio especial, va a ser solo un comprobante por ese testimonio especial. Ahora, si presenta 100, le van a colocar así, ¿verdad? Tal vez ahí sí le den varios comprobantes. No sé si es esa la duda. Pero esa era mi duda, gracias. O sea, es cada vez que yo vaya a compulsar un testimonio especial, me dan la constancia. Ok. En total serían 15, digamos. 14. Sí, pero depende, no, ahí podrían ser menos, porque usted puede llegar a presentar, digamos, depende de las fechas, ¿verdad? Supóngase que faccionó en un trimestre 5 instrumentos públicos, esos tiene que presentar, pero si presentó uno por uno, pues uno va a tener un comprobante por cada uno. Y si los presentó de junto, pues va a tener solo un comprobante por los 5. Ya, licenciada. O sea, ahí ya queda mi discreción si presentar uno por uno o una hoja por todos los 14 instrumentos, ¿verdad? O sea, siempre es fotocopia de cada instrumento público, ¿verdad? Y si lo va a presentar un testimonio especial con su razón y le van a dar un comprobante. Pero si presenta uno o presenta 100, depende, ¿verdad? Los rangos. Le pueden dar 3 comprobantes o 4 comprobantes, o si solo presenta 5, pues va a ser solo uno, no tiene que ser por fuerza uno por cada instrumento. Ok, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más?
Licenciada, ¿Sí? ¿qué tal? Yo creo que la compañera se refería a 14 comprobantes por el trabajo, porque en el trabajo son 14 escrituras. Ajá, pero no todos los vamos Entonces, a presentar uno por uno. Pueden presentar ajá, 5 en un ajá. trimestre y si realizaron 10 en un mismo trimestre, van a ser 10, así. Entonces Lo que, podríamos hacer por un comprobante por cada 5 escrituras, por ejemplo. sí, ajá, sí se puede. Ok, gracias. Ajá. Todo depende de las fechas, ¿verdad? Eso sí es claro. Bueno, la autorización del instrumento no aparece en las firmas, ¿verdad? Ya vimos. Cancelar el instrumento sí aparece en todas las firmas. Ese es el otro extremo. No podemos porque ya están todos los comparecientes y la voluntad de los comparecientes es lo que manda. Entonces nosotros no podríamos venir y anular con nuestra firma lo actuado, ¿verdad? Lo que ellos plasmaron. Para eso nosotros vamos a hacer una rescisión del instrumento público. Y si es necesario volverlo a faccionar, pero no vamos a cancelar un instrumento si tiene todas las firmas de los comparecientes. También se observa en el acta de protocolación de documentos que provienen del extranjero, no obstante no aparecen incorporados en protocolo. Lo que sucede ahí es que más que todo sucede con mandatos provenientes del extranjero, un documento, pero el notario se confundió y a pesar de que nosotros al suspenderle el mandato aparece una razón en la cual indica que no, o sea, el notario no puede venir y sustraer ese documento porque ya lo insertamos jurídica y físicamente dentro de hojas de papel sellado. Nosotros no somos quienes para venir y sustraerlo y volverlo a hacer más adelante. Eso no se puede hacer. Lo que yo puedo hacer es una ampliación de ese documento. Y, por ejemplo, a algunos se les olvida la traducción. Entonces, lo podemos hacer mediante una ampliación, colocando la traducción, ¿verdad? Más adelante. Pero nosotros no podemos venir y sustraer ese documento. Entonces, ¿por qué nos va a quedar el acta sola de protocolación, verdad? Autorizar instrumentos, no obstante, se observa la razón de cancelación. Se confundió, la canceló y de ahí viene y la autoriza. No, es que esa es una locura, no podemos hacer eso, ¿verdad? Debemos ser congruentes con lo que estamos haciendo. Se solicita pues a documentos notariales que van a enlazarlo vía digital, los documentos que se entregan al notario, entregados por el notario. ¿Qué es eso? En otras palabras, lo que buscan en el sistema los supervisores y verifican que el documento, cómo lo presentó el notario, ¿verdad? Y si, por ejemplo, aparece esta razón, entonces nosotros estamos alterando un documento público. Eso es delicado, eso es un delito, ¿saben? No podemos hacer eso. Aparecen instrumentos públicos cancelados, sin embargo, se presentan testimonios especiales. Y yo tengo, ¿qué tengo yo? Fe pública. ¿Qué significa eso? Que yo todo lo que estoy presentando se determina que es así, a menos que se compruebe lo contrario, ¿verdad? Pero aparecen instrumentos cancelados y presentamos testimonios especiales transcritos. Eso sí sucede en el ejercicio. Eso no podría suceder, pero sucede. Se confunden, se confían los notarios y que el procurador haga todo y firman, vienen y firman. Y yo tengo fe pública. La responsabilidad no es del procurador, es del notario, ¿verdad? Y a mí me daba mucha pena cuando alguien decía, no, es que mire, mi procurador se confundió y él fue el que se confundió. Licenciado, ¿quién es el responsable del registro notarial? Yo. Ah, bueno. Entonces, mejor ya no decían nada porque realmente no es así, ¿verdad? La responsabilidad es mía y yo no puedo venir y asumir que alguien más es el responsable porque yo estoy firmando. A la que juramentaron es a mí. Entonces, yo no puedo responsabilizar a un tercero, ¿verdad? Alteración del orden cronológico de las fechas. Esta también es para conocimiento de la Corte Suprema. Yo siempre cuento esta anécdota. Cuando recibí, pues yo era nueva, ¿no?, en la unidad de supervisión y tenemos un horario pues aproximado de almuerzo, entonces iba a comer con un grupo y les dije, miren, hoy les alcanzo porque me llegó una revisión. Y como era pequeño, dije, me hago media hora y ya voy a comer. Pasé 2 horas y media con esa notaria, ¿verdad? Y realmente más del acta, casi que el mediodía me llevé, porque resulta que la notaria repetía instrumentos públicos, tenía fechas alteradas, hoy tenía una de agosto, mañana tenía una de enero, o sea, una cosa que no, lo que menos tenía era un orden esto, de fechas, de instrumentos, y resulta pues que la notaria lamentablemente estaba dentro de las implicadas del caso de los Topacio. Entonces,
ahí ya cobró sentido por qué tenía ese protocolo así. Y es algo que yo siempre lamento mucho porque digo, nosotros, ¿cuánto nos cuesta estudiar? ¿Cuánto nos cuesta ganarnos nuestro título, sacrificios? Los que tienen a bien, pues que sus papás les apoyan, el apoyo de los papás, ¿verdad? Para ganarse un título, para nosotros venir y tirarlo a la basura de esa manera. El notario, esta es otra que es el 90% de las equivocaciones que hay. El notario tuvo impedimento legal y cartuló teniendo impedimento. Entonces, si nosotros no nos fijamos que debemos de cumplir con estos instrumentos públicos en ciertas fechas, y yo vengo y cartulo sabiendo que se me pasó el bendito fin de trimestre y no presenté mis avisos, no presenté todo, queda en el sistema y aunque al otro día yo lo presente, ya incurrí, ¿verdad? No podría yo. Entonces, el día que sale la publicación, ese día deben de estar subsanando y presentando la nota de exclusión para que el notario no tenga esos problemas de cartular con impedimento legal. Ese es el 90% por los cuales se certifica a la Corte Suprema. Miren cuándo se los estoy diciendo. Sanciones que impone la Corte Suprema. Bueno, medio hablamos ahí. Existe pues un termómetro, les dije. Está la amonestación y certificación al Ministerio Público, la amonestación y cumplimiento de requerimientos pendientes que no cumplió, que les digo, dejó los pendientes y sencillamente dijo, ay, tal vez se les olvida en la supervisión que está mi expediente, créanme que no, bajo apercibimiento les van a decir que cumpla y encima, si no cumple, cometer delito de desobediencia, si no cumplimos con la orden que la Corte Suprema nos está dando. La multa, por ejemplo, es porque omitieron el ante mí o el por mí ante mí, que es la antefirma, por cartular sin pagar apertura, igual, de todas maneras, siempre pues se certifica. Y suspensiones, las suspensiones que muchos jueces, pues, no, la verdad que no son muchos jueces, son algunos jueces que han enviado para que pues el notario tiene pues impedimento, o ha incurrido en alguna suspensión que la Corte Suprema determina. Y la rehabilitación, ese procedimiento es ante la presidencia y si nosotros ya fuimos amonestados, fuimos inhabilitados, porque existe una inhabilitación para poderme rehabilitar, ¿verdad? Debo de solicitarla, no pienso que de oficio me la van a quitar. Bueno, aquí creo que nos dio tiempo hoy. Vamos a seguir en la siguiente clase con los siguientes temas. Yo les quería decir que voy a procurar avanzar un poco con unos puntos porque tenemos clase la otra semana presencial. Entonces vamos a ver si nos da tiempo de ver un par de temas o abarcar un poquito más, ¿verdad? Y les voy a mandar los ejemplos de las escrituras que tengo para que ustedes avancen con su trabajo, aunque más adelante veamos los temas, ¿sí? Entonces, para que avancen ustedes, los que son aplicados y diligentes, pues no les va a costar y lo tienen a tiempo, ¿verdad? Porque recordemos que el trabajo debe de ir empastado. ¿Sí, Luis? Sí, licenciada, muy buenas noches. Una consulta, a mí me quedó duda por algo que usted mencionó, no sé si entendí mal, ¿verdad? Lo de los testimonios, usted mencionó que no era necesario redactarlos, pero usted se refería ahorita por la clase o por lo teórico, eso me quedó duda. Vamos a ver que los testimonios. Usted me había mencionado algo que no era necesario como redactarlos, no sé si entendí mal. Redactarlos. Que solo se podían poner impresos, algo así, ¿entendí? No, es que los testimonios, la ley señala que se pueden hacer mediante fotocopia, la reproducción de fotocopias, creo que está en el artículo 61, 66. Testimonio, la copia fiel de la escritura matriz, razón de auténtica o legalización o acta de protocolación extendida en papel sellado y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo cuando tiene impedimento, ¿verdad?, de conformidad con la presente, y serán compulsados, indica, por notario autorizante. Y pues también recordemos que puede ser, más adelante indica, usted lo lee así despacito,
mediante fotocopias impresas de papel sellado, ¿verdad? Con escritura máquina o manuscrita, o por medio de copias fotostáticas fotográficas, indica, ¿verdad? O sea, sacarle fotocopia, ¿verdad? Entonces, pueden ser transcritos también los testimonios. Y el problema es que es muy delicado el testimonio transcrito. Primero, yo les diría, a nosotros pues nos da ya desconfianza, ¿verdad? A pesar de que existe la fe pública y todo. Pero lamentablemente pues sí hemos cachado a algunos notarios que han enviado testimonios transcritos y tienen un aviso de cancelación, por ejemplo. Entonces, nosotros sí nos vemos en la obligación de colocar la denuncia correspondiente, ¿verdad? Para que el Ministerio Público, si investiga o no investiga, pues ya no es cosa nuestra, pero nosotros nos curamos en salud y ya ellos realizan o no la investigación. Ah, está bien, licenciada, ya ¿verdad? Ajá, para el trabajo. Yo me recuerdo que está en las instrucciones. No sé si estoy mal. ¿Karen? Sí, muy buenas noches, licenciada. Solo me surgió la duda de que como mandaron 2 documentos en PDF en WhatsApp, la última pues tiene más documentación porque es el orden del protocolo, ¿verdad? Ajá. Y además de ello va a llevar pestañas o POSIT para separar las escrituras públicas. O ya no será necesario como las pestañas. pasado. Sí. Sí, con las pestañitas aquellas que colocamos en el semestre pasado. Así es. Banderitas, creo que le llaman. Ajá. Sí. Será necesario para separar las escrituras públicas, que serían las Ajá. 11. Ajá. Ah, muy bien. También escuché que se puede realizar a máquina de escribir, ¿verdad? Sí se puede a máquina de escribir, pero miren, pues eso es cuestión de conciencia, ¿verdad? Realmente ustedes, yo les digo algo, yo no tengo buena letra y la ley señala letra legible, ¿verdad? Eso sí. Entonces, si lo hacen a máquina de escribir, realmente es a conciencia de ustedes, ¿verdad? Que ustedes lo tienen que realizar. Yo creo que es la manera de aprender es hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, la intención nuestra como catedrática de que aprendan, ¿verdad? La única manera de hacerlo es así y la verdad que es un bonito aprendizaje y es una buena escuela. ¿Sí, Edwin? Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Edwin? Ya, buenas noches. Fíjese que a mí solo me quedó duda con los atestados. Ajá. Usted mencionaba que solo llevaba los comprobantes que se presentan, como la apertura del testimonio, el pago de ¿cómo se llama? Que se hace el organismo judicial, pero en las instrucciones del trabajo indica que hay que poner certificaciones de nacimiento, fotocopias de DPI. ¿Eso también va en un protocolo real, licenciada? Sí, de hecho, yo no sé si me dé tiempo como de ir a la oficina porque quería llevarles un protocolo para que vean, ¿verdad?, cómo es que deben de realizarlo, pero sí, de hecho, en el ejercicio del notariado, yo les voy a contar una anécdota, y esa sí es una anécdota, bueno, todas son reales realmente. Bueno, de una compañera. Ella tiene un problema ahorita de investigación porque cuando al momento de faccionar una compraventa, las que más problemas van a dar son las compraventas de bienes inmuebles, donaciones de bienes inmuebles, testamentos. Pues en esta escritura, que fue hace años, no fue ahorita, resulta que ella les sacó fotocopia al DPI de uno de los comparecientes y ahora resulta diciendo el compareciente que él no es. Pero resulta que obviamente la mente le falla a uno no va a tener fresco lo que pasó, si apenas nos recordamos lo que hicimos ayer, ¿verdad? Lo de hace años, ¿verdad? Entonces, yo siempre conservé, sacaba, reproducía la copia del DPI de los comparecientes. Y siempre que ellos colocaran ahí su impresión digital, ¿verdad? Vamos a ver la palabra técnica, es la impresión digital, así es, la impresión digital de su dedo pulgar, ¿verdad? Porque hay gente que hace gastar al Estado en el INASIF, porque aquí no solo es el Ministerio Público, también es el INASIF y otras entidades que están, ¿verdad? Y que digan que resulte que los comparecientes digan que ellos no son y después resulta que sí son, ¿verdad? Se echan para atrás, digamos, en los negocios. Pero el tema es que la notaria se confundió
y en lugar de colocar que era 0101, colocó 0102, por decirles, ¿verdad? Se confundió en un número. Entonces, ella ahorita, digamos, hasta tiene medidas, porque realmente está sujeta a investigación. Todos y nosotros fuéramos cuidadosos y diligentes al momento de faccionar un instrumento público. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar, ¿verdad? El compareciente, pues, resulta que no es él, no, según el INASIF, no es el que firmó. Imagínense qué delicado. Pero, ¿qué responsabilidad tiene el notario? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del notario? Entonces, ahí es donde nosotros habilidosamente sí vamos a guardar estos documentos y van a formar parte de nuestros atestados. Yo les digo que de soporte cualquier documento, si le sacan al testimonio que les presenta, pidan certificaciones originales, ¿verdad? Para determinar los movimientos y hagan un estudio de qué movimientos ha tenido el bien inmueble. Eso es lo que yo les puedo sugerir. Eso les puede salvar el pellejo, créanme. Bueno, dejamos la clase por acá. Entonces, nos vemos el día lunes, primero Dios, y seguimos pues con la clase y vamos a ver qué otro tema, pero voy a buscar